Buen día, mi nombre es Adriana Nava y el día de hoy vengo a presentar la actividad de la sesión número 5, consistente en un video educativo sobre las sociedades mercantiles de México. Las sociedades mercantiles son entidades legales formadas por una asociación de personas, ya sean naturales o jurídicas o una mezcla de ambas, para llevar a cabo que una empresa comercial o industrial tengan solo un objetivo, que sea la ejecución de actos de comercio. A estos entes la legislación los reconoce con personalidades jurídicas propias y diferentes de los miembros que las componen. De manera general, los actos de comercio son actividades que están sujetas al derecho mercantil, diferenciándose de las sociedades civiles, en cuyo objeto social no se contemplan los actos mercantiles. Las sociedades mercantiles tienen las siguientes características. Uno es que tienen la finalidad de dar un enfoque general sobre los tipos de organización de las empresas. Esto es para que quienes tienen la intención de emprender un negocio elijan el tipo de organización más conveniente. Es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los socios pueden responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada ante cualquier obligación social. También las sociedades mercantiles tienen como característica que se realizan juntas de socios para la elaboración de proyectos de estatutos. Tiene completa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se debe inscribir en el Registro Público del Comercio. La constitución de una sociedad mercantil debe realizarse a través de un escrito que contenga todos los aspectos señalados en la legislación, para después poder asentarse en el correspondiente registro. Las sociedades mercantiles pueden cambiar su estructura todas las veces que fueran necesarias, es decir, pueden cambiar a los socios, fusionarse con otra, dividirse, incorporar nuevos miembros, pero cada una de las modificaciones deben incluirse en el registro donde se constituyó. Las sociedades mercantiles se pueden disolver en el momento en el que los socios decidan terminar con la actividad o cuando den por consumada la sociedad por motivaciones establecidas en los estatutos o en la ley. Cuando esto ocurra, deben realizar la liquidación de la empresa, convirtiendo en efectivos todos los bienes de la empresa con objeto de pagar los pasivos y repartir el resto del dinero entre los socios según el número de acciones de cada uno. En este tipo de sociedades participan 3 elementos esenciales, los cuales describiré brevemente a continuación. El primero es el elemento patrimonial. Este está formado por el cúmulo de bienes totales pagados por cada uno de los socios para así fomentar los bienes, trabajo y el capital social. El segundo elemento es el personal y este está constituido por los socios. Los socios son las personas que reúnen sus esfuerzos y aportan el capital. Y el elemento formal sería el grupo de reglas que da inicio a una sociedad como una persona jurídica. Y según la manera en la que estén constituidos sus elementos, las sociedades mercantiles se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. A continuación mencionaré algunos de los tipos más comunes. La sociedad de personas son las sociedades donde el elemento personal es predominante, y este incluye las sociedades en comandita simple y colectivas. Las sociedades intermedias son aquellas sociedades en las que no se tiene claro el elemento predominante, y esta incluye la sociedad comandita por acciones y la de responsabilidad limitada. Y la tercera sería las sociedades de capital, que son las sociedades en donde el capital es predominante e incluye las sociedades anónimas y las cooperativas, y estas a su vez existen 2 tipos del capital: capital variable, que es aquel que es flexible según sea el progreso de cada sociedad, y el capital fijo, que es el capital que no puede ser modificado. Al momento del registro, la sociedad adquiere una personalidad jurídica
y es a partir de esta inscripción donde se debe empezar a cumplir con todas las obligaciones dispuestas en la ley que la rige. En este caso es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley dispone todos los elementos, principios, formaciones, requisitos y entre otros aspectos que legislan a todos los socios y diferentes sociedades. Esta ley en su artículo primero reconoce a las siguientes sociedades. La sociedad anónima tiene una abreviatura S.A. y esta es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a partir de o a través de títulos o acciones. Los accionistas no pueden responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital que hayan aportado. Las sociedades anónimas tienen como características principales las siguientes. Sus miembros reciben el nombre de accionistas, deben tener un mínimo de 2 socios y que cada uno de estos tenga por lo menos una acción. El capital social se divide en acciones. La responsabilidad de los socios se limita al pago de sus acciones. Los derechos de los accionistas se dividen en 2, económicos y corporativos. Se constituye con un capital mínimo de 50,000 pesos. Y estos son algunos ejemplos de sociedades anónimas en México. La responsabilidad de esta sociedad está limitada al capital aportado y por lo tanto en el caso de que se contraigan deudas no se responde con el patrimonio personal de los socios. Es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima y una de las características principales es que su abreviatura es S.DR.L. Está constituida por socios solamente obligados al pago de sus aportes, tiene un capital inicial dividido en aportaciones y en esta sociedad los socios tienen derecho de tomar decisiones directivas al igual que pertenecer a la junta administrativa. Las siguientes son ejemplos de sociedades con responsabilidad limitada en México. La sociedad colectiva tiene como rasgo principal y distintivo una responsabilidad limitada ante la deuda, es decir, que en caso de no poder cubrir sus deudas ni siquiera por liquidación de sus activos, en casos de quiebra, suspensión de pagos, entre otros, los socios de la misma deberán hacerse cargo del pago a los acreedores. La sociedad en comandita simple es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. En esta se identifican 2 tipos de socios: los comanditados, que tienen una responsabilidad limitada, y los comanditarios, que determinan su responsabilidad por sus aportaciones. La sociedad en comandita por acciones es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe ser menor a 50,000 pesos y esta sociedad existe bajo una razón o denominación social y se compone de uno o varios socios comanditados con responsabilidad limitada y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Y bueno, por último, la sociedad cooperativa es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional, representado por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo 5 personas. Este tipo de sociedad mercantil cuenta con una denominación de capital variable fundacional, la cual se representa a través de certificados de aportación nominativos que debe tener como mínimo 5 socios. Y una de las características más importantes es que tiene una forma más participativa y
tiene gran unión de los socios y todos los socios forman parte de la clase trabajadora. No se fija un capital social mínimo ni máximo y debe tener como mínimo, como ya lo habíamos mencionado, mínimo 5 socios.